Isabel Pivaque, docente del área y tutora de segundo año de bachillerato. Les doy la bienvenida. Bueno, estimados estudiantes, el día de hoy hablaremos sobre el texto y sus características. También los tipos de textos, tenemos el texto expositivo, el texto descriptivo, texto narrativo, texto dialogado y el texto académico. Como objetivo dentro de la clase del día de hoy es orientar a los conocimientos proporcionados sobre la producción textual, aplicándolos en el entorno académico y laboral, enriqueciendo así nuestra capacidad intelectual. Señores estudiantes, me gustaría la participación de ustedes, que por favor me contesten qué es el texto. Por favor, señores estudiantes, algunos de ustedes que participe y me diga qué es el texto. Por favor, también me colaboran enviando su camarita. Génesis Zambrano, por favor, me ayuda con su aporte. ¿Qué es el texto para usted? Que compone un documento escrito. Muy Dice, bien, gracias. Sí, dígame. sí, Lisa, buenos días. Para mí el texto es todo lo que pueda ser entendido a partir de un emisor. Puede ser escrito o hablado, o gráfico. Ya. Ya, ¿alguien más que quiera participar? ¿Algún otro estudiante, por favor, que quiera participar? Paulina Buenos días, Sánchez. licenciado. Buenos días, señor Ramírez. Bueno, creo que texto es una manifestación escrita, ¿no? O lingüística. Puede ser escrita o oral. Ya, listo. Bueno, como cada uno de ustedes hicieron el aporte en relación a lo que es el texto, podemos decir que el texto es una unidad lingüística formada por conjuntos de enunciados que tienen una intención comunicativa. Dentro de sus características tenemos perseguir una intención. Cuando decimos perseguir una intención, estamos hablando de que siempre la persona que elabora el texto lo hace con determinada propósito, que quiere dar a conocer a sus lectores. Cohesionar. Las ideas de cada párrafo deben de guardar relación entre sí mediante expresiones de unión. Esto quiere decir que todos los párrafos tienen que tener relación el uno con el otro, con las ideas principales y secundarias. Adaptarse a la situación. El vocabulario que vamos a tener para desarrollar este tipo de texto es el más adecuado. Usar un tema, las ideas del párrafo tienen que ser ordenadas lógicamente para expresar el tema escogido. Respetando las normas, que quiere decir las normas ortográficas y ortográficas, siempre al momento de redactar un texto. Vamos a hablar de los diferentes tipos de texto, como hace un momento les vamos a hablar del texto descriptivo, el texto dialogado, el texto narrativo y el texto académico. Cuando hablamos de texto descriptivo, este quiere decir que describen a un ser vivo, un objeto, una situación o un lugar. ¿Sí? Vamos a ver lo que serían los pasos para un texto descriptivo. Tenemos que asumir un punto de vista, colocarse frente al objeto para observar desde ahí la perspectiva personal bien definida. Vamos a observar los rasgos, detalles, características y objetos a la situación, ¿sí? Vamos a seleccionar lo más significativo, aquello sin lo cual el objeto no podrá ser representado en la mente del lector. Al momento de nosotros visualizar esta imagen, ya tenemos que ir describiendo
nuestro texto. Redactarlo escogiendo las palabras y conexiones más eficaces para poder detallarlo. Ahora sí, señores estudiantes, por favor, quiero la participación de ustedes que me ayuden describiendo esta imagen. Tomen en cuenta, estimados estudiantes, que los Que es un personas. bosque. Ya, ¿qué más? Me ayuda con el Todo nombre de la verde. persona que está. Javier Torres, licenciado. Ya, señor Torres. Listo. Por favor, me va describiendo en la imagen. Tomen en cuenta la participación de cada estudiante. Hay árboles. Ujú. Hojas y Ya, nada ¿alguien más. más que Cuando se ve una luz también. Ya. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos visualizando lo que sería un bosque frondoso. ¿Qué más podemos visualizar? Para poder describir esta imagen y realizar nuestro texto descriptivo. También hay. Ya, listo. Entonces, ustedes ya tienen la idea clara de cómo es un texto descriptivo. Tenemos que ir describiendo una imagen, ir estructurando cada oración que tengan cohesión, ¿no es cierto? Que tengan relación la una con la otra, ¿no es cierto? Al momento de estructurar nuestros párrafos. A continuación, vamos a hablar sobre el texto dialogado. Cuando hablamos del texto dialogado, esto es el intercambio de información entre dos o más personas. Al momento de hacer nosotros una llamada telefónica, estamos intercambiando información. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Por favor, me gustaría que alguno de ustedes lo lea y me ayuden con esto, por favor. Yo le hago Liz. Gracias. Juan no ha podido ir a clase y llama a un compañero para pedirle los deberes. Suena el teléfono. Diga. Hola, ¿está Ramiro? Sí, soy yo. ¿Quién eres? Soy Juan, el de clase. De clase, tío. Te llamaba para ver qué deberes tenemos hoy. He estado malo y no he podido ir. Ah, sí, pobrecillo. Espera un momento. Chiquitica. Listo. Como ustedes pudieron darse cuenta, su compañero les ¿De qué? leyó un ejemplo de texto dialogado. En una llamada telefónica, nosotros estamos intercambiando información, estamos desarrollando un texto dialogado. A continuación, vamos a hablar sobre los textos expositivos. Señores estudiantes, por favor, para continuar, me gustaría que silencien sus un poco de la base, ¿no? los enciendan. Señora Germania, por favor, me ayuda silenciando sus teléfonos, su micrófono. Ya, continuamos. Aquí tenemos el texto expositivo, que es el que transmite información sobre un tema de manera objetiva y clara, ¿no es cierto? Cuando este tipo de texto es el que se presenta de forma neutral, objetiva, determinando hechos o realidades. Aquí tenemos su estructura donde tenemos la introducción, el desarrollo, la conclusión. Cuando hablamos de introducción, estamos diciendo que vamos a conocer el tema, que vamos a utilizar un tono ameno, sugerente, que despierte el interés del lector. Siempre que vamos a realizar este tipo de texto, tenemos que enfocarnos hacia qué público queremos llegar. Cuando desarrollamos, tenemos que hacerlo de una forma, lógicamente ordenando las ideas, de inicio el objetivo del hecho y se explica de la manera clara, rigurosa la información, estructurándola, cada uno de los párrafos teniendo un orden lógico.
tenemos lo que sería la conclusión, que sería una síntesis y recapitulación de lo expuesto. Pues prestamos una conclusión derivada de lo anterior, puede integrar sugerencias y proyección. Los pasos para poder desarrollar este tipo de texto, lo primero que debemos realizar es elegir el tema. ¿Qué tema queremos escoger? Y como les comenté hace un momento, ¿hacia qué público queremos llegar? Registrar la información encontrada. Tomamos notas de cada una de las fuentes y dónde vamos a ir a investigar. Tenemos que recurrir a enciclopedias, diccionarios, revistas de divulgación científica, libros e internet. Tenemos que realizar, lo primero que debemos desarrollar es un borrador. Vamos a redactar un borrador. Luego de esto vamos a hacer una autocorrección, considerando también los aspectos ortográficos y de concordancia al momento de desarrollar nuestro texto expositivo. Vamos nuevamente a reestructurar el texto. Si es necesario, le realizamos un segundo borrador y finalmente hacemos otra autocorrección y corrección para poderlo publicar. ¿Sí? Entonces, esos serían los pasos que nosotros vamos a utilizar para desarrollar un texto expositivo. Como siguiente punto tenemos el texto narrativo. En sí, el texto narrativo es aquel en el que incurren los personajes reales o imaginarios de un tiempo o un lugar determinado. Esto quiere decir que vamos a contar una historia, es un relato ficticio o no creado por el autor, ¿sí? Dentro de su estructura tenemos lo que sería el inicio, un nudo, un desenlace. Cuando hablamos del inicio, estamos hablando de la descripción de los personajes y la situación inicial donde se va a dar apertura a la historia. En el nudo se construye una problemática en la que se ven involucrados los personajes y el suceso complica la situación. Y en el desenlace es donde se encuentra la solución de dicha problemática, donde pueden sacar un final que puede ser feliz o triste. Como ustedes pueden visualizar los gráficos, aquí tenemos la historia del árbol, donde inicialmente era un árbol seco. Los animalitos contribuyeron entre todos para que nuevamente florezca este árbol, llevándole agüita, pero después vino una problemática, donde el árbol tenía demasiadas hojas, frutos, estos se caían y los los animalitos empezaron a sentir celos del árbol y ya no lo querían. Incluso se empezó a virar del peso de los frutos que tenía. Empezaron las discordias dentro de lo que sería el árbol y los animalitos. Ahí se está construyendo la problemática de esta historia, ¿no es cierto? Al final se dieron cuenta los animalitos de la importancia que es tener un árbol, porque ellos pueden descansar, pueden tener sus nidos, de esta forma también se alimentan. Entonces se dieron cuenta que el árbol necesita de ellos y ellos del árbol, para de esta forma tener una vida armoniosa. Dentro de los tipos de textos narrativos tenemos lo que sería el cuento y la novela. El cuento en sí se caracteriza por ser una narración literaria corta. Tiene muy pocos personajes y también la acción que se relata se caracteriza por ser muy sencillita, ¿sí? A diferencia de la novela, este es otro tipo de texto narrativo. Este es de mayor extensión, se necesita mayor personajes y la acción y el relato se vuelve un poco más complejo al momento de desarrollar. Estimados estudiantes, por la participación que tengan, ustedes van a tener una puntuación de 1 punto en relación a alguna de las actividades en el área de lengua y literatura que tengan bajo promedio. Necesito que por favor alguien me lea este párrafo y luego vamos a sacar la idea principal. Buenos días, dicen, yo le puedo dar leyendo. Sí, por favor. A ver, dice, La Bella Durmiente, Charles Perrault. En otros tiempos había un rey y una reina, cuya tristeza porque no tenían hijos no era tan grande que no puede ponderarse. Fueron a beber todas las aguas del mundo y sin votos emprendieron peregrinaciones, pero no lograron ver sus deseos realizados.
hasta que por último quedó encinta la reina y dio a luz una hija. Ya, Lice. Ya, listo. Entonces, la actividad que usted va a desarrollar, señorita Iber, es ¿cuál fue la idea principal del párrafo del texto que acabó usted Fue de que leer? no, o sea, que la reina no podía tener hijos. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Nadie más? Señor Ramírez, usted, ¿cuál sería la idea principal de lo que acabó de leer su compañera? Yo creo que sería la, ¿cómo es? Ellos querían tener hijos, ¿no? Formar una familia, Ujú. se puede decir, un hogar, con hijos, todo eso. Sí, ya. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta dentro de lo que nos acabó de leer su compañera, la idea principal es que el rey y la reina hicieron de todo para poder concebir, o sea, tener un heredero, ¿no es cierto? Esa sería la idea principal. Continuamos. Tenemos lo que serían los textos académicos. Hacemos referencia a los trabajos propios del ámbito estudiantil. Estos tienen que tener un estilo formal y técnico. También tienen que tener una temática y ir dirigido a un pueblo especializado. Cuando hablamos de estilo formal, este debe reunir ciertas características, condiciones formales y redacción de variedad, ¿no es cierto? La temática debe estar enfocado en el tema que se va a tratar dependiendo de la disciplina, hacia quién va dirigido este trabajo académico. Y dirigido si es al profesor que le ha solicitado o puede también ser a un tribunal cuando uno va a hacer la presentación de una tesis, ¿sí? A continuación vamos a visualizar un video de cómo elaborar un texto académico. Antes de poder redactar un texto académico debemos contemplar al menos 3 elementos básicos: la audiencia, el destinatario del texto; el tópico, o la materia específica acerca de la cual se escribe; el propósito, o el objetivo hacia el cual propenden las intenciones del productor del texto; y el efecto que se desea lograr en el destinatario. Este proceso involucra el acceso al conocimiento, fuentes bibliográficas y lecturas, planificación del escrito, seleccionar texto, textualización o escritura, proceso de elaboración del texto, y revisión, leer, identificar aspectos deficientes y reescribir. Desarrollar habilidades discursivas para la creación de textos especializados es uno de los principales desafíos para quienes inician una vida académica. La escritura en el contexto académico debe contemplar lenguaje y propósito. Un texto académico constituye una elaboración intelectual que busca abordar o profundizar alguna temática en particular de manera formal, por lo que el lenguaje debe adecuarse a la disciplina y a la situación comunicativa. Coherencia, continuidad del texto como resultado de una compleja red de factores: lingüísticos, sistema de la lengua; cognitivos, conocimiento del mundo; interacción social, pragmática. Cohesión, reglas de textualización; sinonimia y antonimia, que consiste en utilizar sinónimos o antónimos para evitar repetición léxica. Por ejemplo, la especificación técnica de un producto es un documento interno que recoge información básica del mismo. También se llama ficha técnica. La pronominalización consiste en utilizar un pronombre en reemplazo del sujeto o sustantivo. Por ejemplo, la especificación técnica de un producto es un documento interno que recoge información básica del mismo. En ella
se recogen datos claves de forma clara y concisa. Concordancia de género y número. Género, masculino, femenino o neutro. Por ejemplo, documento interno. Número, singular o plural. Ejemplo, ficha técnica. El estilo académico. La escritura académica y profesional se caracteriza por determinadas prácticas, como por ejemplo, registro formal, objetivo, de impersonalización, etc. Comparemos las siguientes expresiones. Considero que, según la tipología de Broch, la época del boom innegablemente ha sido hasta el momento la época de mayor brillo de la literatura americana, dentro del primer orden. Este mismo texto, en un contexto académico, diría: la época del boom innegablemente ha sido hasta el momento la época de mayor brillo de la literatura latinoamericana. Puede considerarse según la tipología de Broch, dentro del primer orden. En un segundo ejemplo, los autores necesitan refundar la literatura de tu país, una literatura que se emparentará profundamente con cómo ven sus pueblos. Nuevamente, este texto en un contexto académico diría: los autores necesitan refundar la literatura de sus propios países, una literatura que se emparentará profundamente con la visión de mundo de sus pueblos. Como vemos, se quita la subjetividad al texto al eliminar la presencia de autoría, evitando el uso de primera y segunda persona gramatical, como considero que o la literatura de tu país. En el siguiente video veremos algunas estrategias de... Listos, estimados estudiantes, como ustedes pusieron a apreciar en el video, este es cómo elaborar un texto académico. Dentro de los tipos de textos que hablamos el día de hoy, vimos lo que sería el texto narrativo. Dos participantes, por favor, que me den un ejemplo del texto narrativo, por favor. Dicen, dentro de los textos narrativos están lo que son las fábulas. Los cuentos también, dicen. Ya, listo. Tenemos lo que serían los cuentos. Por favor, quiero que me narren un cuento, por favor. Ese sería el ejemplo. Uno cortito. Como una oración, ¿no? Como había una casa encantada en medio de una ciudad. Ya, ese es el cuento que usted nos va a narrar. Sí. Ya, por favor, lo escucho. Señor Torres, ¿usted iba a participar? No. No. A ver, ¿qué estudiante quiere ganarse el punto? Por favor, narrándonos un cuento, el que ustedes se acuerden. Yo, licenciada. Ya, listo. A ver, vamos al cuento de la Caperucita Roja. Listo. Se trata de la Caperucita que estaba en el bosque y quería buscar una fruta, algo así. No. Ya. Había una niña y la mamá la manda a buscar comida. Y en el bosque se encuentra con el lobo. Entonces la Caperucita
el lobo comienza a tentar a la Caperucita para llevársela y comérsela. Ya. Entonces el lobo, de tanto que la molesta, la tienta, la Caperucita cae entre sus garras. ¿Sí está bien, no? Sí, podríamos decir Más o menos. que algo así era el cuento. Bueno, es la importancia de Sí, leer. es que no me acuerdo, Yo porque es creo un que cuento bien. lo ha de recordar en su niñez cuando se lo contaban, ¿no es cierto? Entonces, por eso Sí. no se acuerda muy bien de todos los detalles cómo se narra este tipo de texto. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, el señor Dick Nixon es usted. Sí, Nixon Johnson. Ya, Nixon Johnson. Él nos ha hecho un pequeño ejemplo de lo que es un texto narrativo, mediante el cuento de la Caperucita Roja. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, profesora. Sí, dígame. Digo, Elisa Ramos. Sí, Ujú. le leo una. Un día, un lobo pensó en cambiar su apariencia para obtener su comida más fácil. Entonces decidió en disfrazarse de oveja e ir a pastar con el rebaño, despistando hacia el pastor. Al anochecer, fue llevado junto con todo el rebaño a un corral, quedando la puerta asegurada. Entonces, el pastor, buscando su porción de carne para el siguiente mes, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante. Bien. Listo, muy gentil, señora Elisa Ramos. Entonces, como ustedes vieron, escucharon los dos ejemplos de texto narrativo mediante un cuento, ¿no es cierto? La importancia de leer, estimados estudiantes, es fundamental para cada uno de ustedes para que tengan claro lo que sería un texto expositivo, un descriptivo, un narrativo, un dialogado o un académico. ¿Sí? Entonces, eso es en relación al contenido del tema del día de hoy. Como ustedes pudieron darse cuenta, hemos visto lo que es el texto, sus características y los diferentes tipos de textos, donde hemos hecho un pequeño análisis de cada uno de ellos. Como les comenté hace un momento, soy tutora de segundo año de bachillerato. Para cualquier información que requiera del ámbito académico, por favor se pueden comunicar conmigo al 097 98 38 707. ¿Alguna duda e inquietud? ¿Ninguna? No le dicen ninguna. Ninguna, todo claro. Bueno, también recordarles que en la plataforma tenemos, dentro de las actividades del área de lengua y literatura, tenemos que desarrollar las dos preguntas de la clase en vivo en relación al tema que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Tomen en consideración, como les vuelvo y repito, soy tutora de ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, la pueden hacer. De esta forma, orientarlos y guiarlos para que puedan desarrollar cada una de sus actividades. Gracias. Parece que no tienen ninguna duda e inquietud. De mi parte ha sido un gusto verlos, compartir esta clase con cada uno de ustedes y que tengan una excelente semana. Dicen. Al Inter no lo voy a escribir. Listo. Cualquier duda o inquietud, si no la quieren hacer ahorita, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden llamar. Que tengan una excelente semana, estimados estudiantes. Gracias, dicen igualmente. Un gusto conocerlos. Gracias, Alicia.